Hola amigos, Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de esta ocasión vamos a hablar acerca de no discutas y obedece a Jesús. Vivimos en una sociedad global donde se exaltan los derechos de las personas a un nivel que te lleva a la soberbia, al orgullo, donde no hay humildad y puedes ser una persona rebelde y discutir y quejarte y no sujetarte a ninguna autoridad. Ese es el espíritu actual de este mundo que te enseña que debes hacerte respetar y exigir tus derechos. Y esta sencilla frase oculta un profundo engaño, porque hace que seas más orgulloso, más soberbio. Y de esta manera jamás serás humilde. Jamás serás una persona que se sujete a las autoridades de tu país con humildad. Y por lo tanto, menos te sujetarás a Dios. No obedecerás a Jesús. Y es clave que comprendas que Dios no te quiere como una persona que se queje, que alterque, que reclame permanentemente derechos. Al contrario, Dios quiere que seas humilde. Él ha declarado en su palabra que Él habitará en su casa solo con aquel que es quebrantado y humilde de corazón, de espíritu. Recuerda que Jesucristo fue a preparar lugar para nosotros en su casa, en la casa del Padre. Entonces, nuestro Padre Celestial no va a querer en su casa, en el cielo, personas que se quejen, que reclamen, que discutan, porque en la práctica echarían a perder el cielo. Debes entender que con la actitud exigente, violenta y rebelde de las personas en la actualidad, si llegaran de esa manera al cielo, lo arruinarían. Dejaría de ser un lugar de paz. Se transformaría en un lugar de altercados, violencia y divisiones, tal como lo es el mundo actual. Entonces, debes comprender de que detrás de esta cultura globalizada que enfrentamos en la actualidad, existen espíritus de las tinieblas, comandados por el diablo, y que buscan engañar la mente de las personas. Buscan poner a las personas orgullosas, violentas, rebeldes, polarizadas, extremas, que no se soporten, que no se acepten, que se rechacen. Y las tinieblas hacen eso, porque si tú tienes ese carácter, no entrarás en el cielo. Aunque digas que eres cristiano, aunque digas que crees en Dios, aunque digas que crees en Jesucristo. La Biblia declara y dice a las personas: ¿quién eres tú? Solo un simple humano. ¿Quién eres para discutir con Dios? Solo eres como una vasija de barro, creada por tu Creador. Y una vasija de barro no tiene derecho a rebelarse, a quejarse, a discutir con su Creador. ¿Logras entenderlo? El diablo influencia la mentalidad actual, humana, de la sociedad global en la que vivimos, con el propósito de que no seas humilde, no te humilles,
no te sujetes ni obedezcas a Jesús, sino que hagas lo que tú quieres y que exijas tus derechos y que discutas con Dios, porque las tinieblas saben que si ponen ese carácter en tu vida, entonces te alejan de Jesucristo, te alejarán de Dios, te apartarán de Jesús y por lo tanto no darás fruto y espiritualmente te secarás y serás apartado de Jesús para siempre. Nuestro Señor Jesús dijo, si dependes de mí, si me obedeces, serás como una rama unida a la vid, a la parra, y darás fruto. Y Jesús añadió, yo soy la vid, y tú eres esa rama. Si dependes de mí, si me obedeces, darás fruto. Pero si no permaneces unido a mí, obedeciéndome, como una rama que se separa de la vid, te secarás. Serás cortada, echada fuera y solo servirás para ser quemada. Esto significa que te perderás por la eternidad, porque no permaneciste unido a Jesús. Por eso que las tinieblas obran en las mentes de las personas de este mundo, llevándolas a exigir sus derechos, a no tolerar, a quejarse, a discutir y altercar. Es la estrategia de las tinieblas para este mundo. Y lamentablemente, muchos cristianos se dejan influenciar por esta engañosa manera de pensar. Se vuelven orgullosos, se quejan, reclaman, altercan, y cuando tú actúas así, Dios no te defenderá, porque tú te defiendes con tus propias fuerzas, te apartas de Él. Al que es orgulloso, Dios lo va a mirar de lejos, no lo acepta. Dios te quiere humilde, Dios te quiere humillado, que con humildad enfrentes los problemas, no con pelea, no con discusión, que cuando alguien te ofenda, no devuelvas la ofensa, sino que actúes con humildad, con templanza, con madurez, que seas un hijo de Dios, que te comportes como un cristiano humilde, como Jesús te enseñó, que te humilles ante Dios y busques su dirección, obedeciendo a Jesucristo, y que cuando enfrentes dificultades, tampoco discutas con Dios, ni te quejes, sino que con humildad clames misericordia, ayuda, y el Espíritu Santo te va a ayudar, te va a guiar, te va a hacer entender cómo vencer la dificultad. Dios es bueno. La voluntad de Dios siempre es buena, es agradable y es perfecta para ti. Cuando buscas la voluntad de Dios, Él te puede decir, haz esto, o también te puede guiar a través del Espíritu Santo y decir, no hagas esto. O también puede decir, espera en Jesús. Y tú no tienes derecho a discutir, a quejarte, si Dios te dice espera o si Él te dice no lo hagas. Recuerda que Jesús siempre dijo, yo no hago mi voluntad, sino que hago la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque Dios siempre tiene la razón y Él sabe lo que te conviene. Por otra parte, en la actualidad te encontrarás que hay muchos cristianos
que solo son religiosos, que viven en la hipocresía, que no obedecen a Jesucristo y que cuando oran por alguna situación, supuestamente pidiendo la voluntad de Dios, ellos tienen ya un plan y lo único que quieren es que Dios bendiga su plan, haga lo que ellos quieren. Y si Dios no bendice el plan que ellos tienen, se rebelan, se quejan, discuten y de esa manera se transforman en rebeldes. Y esa es la zona en la cual las tinieblas quieren que tú estés, comportándote como un rebelde, como un orgulloso, porque de esa manera saben que con el paso del tiempo te enfriarás, te secarás, hasta que llegará el momento en que serás cortado y echado. Y aunque digas que eres cristiano, no entrarás en el reino de Dios, porque te volviste orgulloso e hipócrita y no estás dependiendo de Jesús. ¿Comprendes por qué razón debes ser humilde? ¿Debes sujetarte a Dios? Si te sujetas, si te sometes con humildad a Jesucristo, a sus palabras, te irá bien y en consecuencia actuarás con humildad en este mundo. Te sujetarás a toda autoridad que hay en esta tierra y tendrás paz y la gracia de Dios te ayudará. Por eso que debes estar despierto, debes velar, debes ser humilde. No discutas y obedece a Jesús. Sé un cristiano verdadero. Haz lo que Jesús te pide. Sé humilde y te irá bien. La gracia de Dios a través de Jesucristo estará en tu vida y las promesas de Dios estarán sobre ti. La Biblia, que es la palabra de Dios, nos habla de la iglesia de Corintios. Fue una iglesia establecida por el apóstol Pablo. El Espíritu Santo guió a Pablo a ir a esa ciudad griega de Corinto y ahí Pablo formó esa iglesia. Pablo guió a estos cristianos a rendir su vida a Jesucristo. Eran llamados por Dios para ser un pueblo santo, discípulos de Jesucristo, cristianos reales que buscan a Dios, que obedecen a Jesucristo. Sin embargo, a pesar de ser cristianos, en esta iglesia, esta comunidad, había muchos que se comportaban como soberbios, con orgullo en sus vidas. Había discusiones, quejas, reclamos, divisiones entre ellos mismos. No se sometían a las autoridades. Había inmoralidad en sus vidas. Había fornicación. Y con mucha tristeza ocurría que muchos de ellos ni siquiera se sujetaban a la autoridad de Pablo como su pastor, como su autoridad espiritual. Muchas de estas personas de Corintios trajeron profunda tristeza a Pablo. Lo menospreciaban, porque no veían a Pablo como un apóstol exitoso, famoso, importante. Pablo era humilde, humillado, no buscaba el dinero, tenía una vida sencilla. Entonces lo menospreciaban. Y esto era profundamente utilizado por las tinieblas. En primer lugar, para destruir la vida espiritual de estas mismas personas.
que teniendo el llamado de creer a Jesús y obedecerle, no obedecían. Sencillamente vivían en la hipocresía, siendo guiados por sus deseos. Y tristemente eran utilizados también para entristecer a Pablo, el cual les entregó el amor de Jesús. Lamentablemente, muchos de ellos solo querían religión. Por lo tanto, no discutas con Dios. Sé humilde. Comprende tu llamado. Eres llamado a ser un pueblo santo para Dios a través de Jesucristo. Cumple tu llamado. No pienses en lo que este mundo te dice, en tus derechos, en lo que tú quieres, en tu éxito económico, en tu fama, en ser importante. No pienses en esas cosas. Son basura. Busca la verdadera riqueza, que es conocer a Dios a través de Jesucristo. Porque teniendo a Jesús, lo tendrás todo. Tendrás sus promesas, las promesas de Dios a través de Jesús para ti. Y tendrás un futuro eterno glorioso, morando en la casa de Dios, cumpliendo sus hermosos planes, teniendo una familia eterna, siendo parte de su pueblo santo. Por eso no te dejes engañar por este mundo. No te dejes engañar por los mensajes que este mundo entrega, sino que cree en Jesús de verdad. Jesucristo dice que Él es el pastor y no es cualquier pastor. Él es el buen pastor. Él da su vida por las ovejas. Y tú eres una de sus ovejas. Y si comprendes cuál es el carácter de una oveja, entenderás que las ovejas son mansas, son humildes, se dejan guiar por el pastor, oyen su voz y le siguen. Las ovejas no confrontan a su pastor, no se rebelan, no le menosprecian, no son rebeldes. Debes tener ese carácter de una oveja. Dios lo ha dicho, Él habitará con el que es humilde y humillado, y que por lo tanto cree en Jesús, cree en su amor, rinde su vida a Jesucristo y le obedece. Esa persona humilde estará morando con Jesucristo por la eternidad, junto a nuestro Padre Celestial. El resto de las personas, el orgulloso y el rebelde, el que discute, el que no se sujeta, el que no hace lo que Jesús le pide, no morará en su casa, sino que será apartado por la eternidad. Y eso es el infierno, un lugar separado de la presencia de Dios, donde solo hay violencia, dolor, sufrimiento y tristeza. Tú eres quien escoges ser humilde. Tú eres quien decides humillarte y no discutir, sino que obedecer con buena actitud a Jesucristo. Más aún en este tiempo en que nos encontramos, un tiempo donde las personas son rebeldes, violentas, discuten, contienden, no se sujetan, se rebelan contra toda autoridad. Eso produce violencia, guerra, maldad e injusticia en este mundo. Y esto será cada vez peor. Será cada vez más grande la violencia, el orgullo.
será peor la inmoralidad, será peor la rebelión. Y la única forma en que tú y tu familia se libren de este carácter malo y destructivo de esta sociedad global es que te aferres a Jesucristo. Vendrán tiempos de profunda crisis a este mundo. Se aproximan. Recuérdalo. Dios lo ha advertido. Y tú decides hoy cómo enfrentarás la crisis que vendrá a este mundo. Si eres orgulloso, si eres rebelde, si haces las cosas a tu manera, tendrás destrucción. La crisis que vendrá te afectará profundamente. Tendrás dolor y amargura. Sin embargo, si eres humilde, si amas a Dios y obedeces a Jesucristo, estarás escondido en Jesús. La gracia de Dios te fortalecerá. En medio de este mundo cada vez más violento y rebelde, la esperanza es Jesucristo. Jesús prometió volver. Él volverá en su segunda venida. Él vendrá por sus escogidos, sus discípulos, personas humildes, humilladas, que le creen y le obedecen. Jesús es nuestra única esperanza, no una organización, no un líder de este mundo, sino solo Jesucristo es nuestra esperanza. Anhelamos su segunda venida. Jesucristo vendrá por nosotros. Él nos sacará de este mundo. Estaremos con Él para siempre. Él resucitará a los que murieron creyéndole y obedeciéndole. Nos dará cuerpos eternos y seremos felices para siempre. Estaremos con nuestro Padre Celestial para siempre. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra confianza. Jesucristo vendrá y Él también vendrá a juzgar este mundo, limpiarlo de toda maldad y violencia y finalmente comenzará su reino sobre esta tierra. Jesucristo vendrá, Él es nuestra esperanza. En este mundo las cosas serán cada vez peor. No esperes otra cosa y no te dejes engañar por las tinieblas, sino sé humilde, cree en Jesús y haz su voluntad. Y el primer paso que debes hacer es rendir tu vida a Jesucristo. Jesucristo te ama. Él murió en una cruz para pagar por tus pecados. Él te amó como nadie te ha amado y nadie te amará, porque Él dio su vida por ti. Manifestó el amor del Padre, ese profundo amor de Dios por ti, porque Él dio a su Hijo para salvarte. Solo que tú debes creer en Jesús y en consecuencia hacerlo el Señor de tu vida y tu Salvador. Te invito a que vayas a Jesucristo, arrepintiéndote de tus pecados, de tu maldad, de tus injusticias, y con humildad pidas a Jesucristo el perdón. Y Jesús perdonará todos tus pecados, perdonará tu pasado y te dará salvación y vida eterna. Y para esto, repite a continuación la siguiente oración en voz alta. Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna
que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Si realizaste esta oración, has hecho a Jesucristo tu Señor y tu Salvador. Jesucristo te ha perdonado todos tus pecados, todas tus maldades. Su hermosa sangre que Él derramó en la cruz te ha limpiado y te ha dado salvación y vida eterna. Jesús te ama y ahora tú tienes que permanecer unido a Jesucristo, actuando con humildad, con humillación, buscándole. Y así la gracia de Dios estará en tu vida. Y si estás enfermo, Jesucristo te sanará, porque Jesús en la cruz también pagó por tu sanidad. Él llevó tus enfermedades, Él sufrió tus dolores, por eso que su cuerpo fue completamente herido en esa cruz, para así pagar por tu sanidad. Solo tienes que creer en Jesucristo, confiar en Él, rendir tu vida a Él. Tienes que confesar tu sanidad. Jesús te sanó. Repite este versículo de la Biblia cada día. El versículo dice: por las heridas de Jesús fuimos sanados, y por esta promesa yo soy sano. Tienes que creer, tienes que luchar, tienes que confesar la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Y tienes que orar a tu Padre Celestial en el nombre de Jesús con toda humildad y no con queja, no con reclamo, sino con humildad, rogándole con humillación por esta promesa de sanidad para ti. Y Jesucristo te sanará. Jesús hará un milagro en tu vida y verás la gloria de Dios en ti, su poder, y glorificarás a Dios y a Jesucristo por tu sanidad. Tienes que creer con todo tu corazón en Jesucristo y luchar por tu promesa de sanidad. Tienes que permanecer unido a Jesús. Ser cristiano implica fe y obediencia. Si crees en Jesús, le obedecerás y rendirás tu vida a Él. Harás lo que Jesús te ordena. Te bautizarás en las aguas como Jesús lo ordena. Buscarás a Dios en oración, orando a tu Padre Celestial en el nombre de Jesús. Leerás la Biblia, en especial las palabras de Jesús, y obedecerás lo que Jesús te ordena, y el Espíritu Santo vendrá a tu vida. Tú rogarás a Dios, lucharás con humillación, pidiéndole esa llenura del Espíritu Santo, y Dios te llenará de su Espíritu. Y de esa forma el Espíritu Santo te guiará para que permanezcas unido a Jesucristo. Y de esa forma hagas la voluntad de Jesús y seas un cristiano real, un cristiano humilde, un cristiano manso, que no discuta, sino que obedezca a Jesucristo. Finalmente, te recuerdo que puedes enviarnos tus pedidos de oración o también contactarnos, todo al correo que aparece en la descripción de este programa y que es rogaremos por ti
gmail.com. Tenemos un Padre bueno, un Padre celestial que nos ama y lo ha demostrado al enviar a su único Hijo, Jesucristo, el cual siendo el Hijo de Dios, Dios Hijo, se hizo hombre. Y en su condición de hombre, Jesucristo se humilló hasta lo máximo, porque se hizo un siervo, sirvió a las personas y se humilló a tal punto que fue voluntariamente a entregar su vida para morir en una cruz. Y de esa manera, con su humillación, con su dolor y su muerte, nos dio salvación, perdón y vida eterna a todos aquellos que creemos en Él. Y si crees en Jesús, no discutirás, no te quejarás, sino que serás humilde y obedecerás a Jesucristo. Y de esa manera harás su voluntad y te mantendrás unido a Jesús en este tiempo de oscuridad en el cual vivimos en este mundo. Y cuando venga la profunda crisis a esta tierra, tú te mantendrás obedeciendo a Jesucristo. Y la gracia de Dios Padre te protegerá. Y el Espíritu Santo te guiará en medio de las dificultades que puedas enfrentar. Y aferrado a Jesús te mantendrás esperando su segunda venida. Dios te bendiga.